Era ciego y veo hoy, perdido y Él me halló. Cuando estaba derribado, con su mano me levantó. El vacío en mi ser fue llenado por su amor. Cuando estaba quebrantado, con su gracia me restauró. Me tomaste en tus hombros, pude descansar. Me limpiaste con tu sangre, me inundó tu paz.
solo en ti, mi Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría estar juntos otra vez, aunque distantes físicamente, cercanos en el espíritu. Y mediante este medio pedimos que el favor de Dios esté en tu vida. Hemos comenzado una serie sobre el libro de Efesios, que es uno de mis libros favoritos, una de mis cartas escritas por Pablo favoritas. Es la corona de sus epístolas y vamos a entrar un poquito más profundamente en ella. La semana pasada hablamos un poquito de lo que era un cristiano según Pablo en los primeros 2 versos. Y vamos hoy a entrar mucho más profundo en lo que esto significa. Te invito al libro de Efesios capítulo 1, versos del 3 al 14. La palabra eterna de nuestro Dios dice así, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta es una larga declaración y vamos a mirarla detenidamente desde la perspectiva en que Pablo la escribe, pero vamos a pedirle al Señor y a su Espíritu que nos dé su palabra y prepare nuestros corazones para recibirla. Padre, qué gozo y alegría es poder estar en tu presencia, sabiendo que cada instante, Señor, no hay un instante en que estemos separados de tu mirada, que tú estás más cerca de cada uno de tus hijos, más que la piel que tenemos puesta, porque tú nos diste una promesa inquebrantable: nunca te dejaré, nunca te desampararé, y estaré con vosotros todos los días, también dijiste. Así que mira, mis hermanos que escuchan este mensaje, nuestros amigos, habla a nuestros corazones a través de tu palabra viva y poderosa. Y Señor, permite que al entrar a nuestras vidas y a nuestros corazones encuentre tierra fértil para que crezca y dé mucho fruto. Te lo pedimos para gloria de nuestro Rey Jesucristo. En el nombre suyo oramos y te damos gracias. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hace 4 años atrás un hombre fue a Concord, Massachusetts. Había la venta de un gran patrimonio familiar y tenían todos los artículos de esta familia que por generaciones había estado allá. Los hijos ahora decidieron vender las cosas porque ellos también tenían sus casas, sus residencias, y no querían seguir manteniendo este gran patrimonio que era el hogar de sus padres. Así que lo pusieron, gente fue a todos lugares, caminaron y una especie de subasta donde ellos podían comprar lo que querían y ofrecer cierta cantidad y se la aceptaban.
Uno de los que fue un interesante visitante, un hombre que conoció un poco del arte, y notó un dibujo anticuado que se veía allí obviamente lo que era la Virgen María, con el niño en sus brazos. El dibujo era un dibujo que se veía un poquito ya, obviamente fuera de época, pero a él le interesó, es un amante del arte, y decidió comprarlo. Además, el precio era solo $30. Él lo compró con la sospecha de que tendría un valor quizás un poco más alto. Así que él lo llevó, consultó con expertos del arte y recibió tremenda noticia. El pequeño dibujo que él había escogido y comprado había sido una obra original del 1500 y tanto, hecho por el famoso pintor alemán Albrecht Dürer. Y este famoso dibujo tenía todas las cualidades, y los expertos le dijeron es auténtica, es original, y calcularon su precio no en $30 ni en 100, sino en cerca de $50 millones. Si tú vas a una galería, un museo especial en Londres, allí lo encuentras mientras se preparan para hacer una subasta y ponerlo en el mercado, después que las multitudes lo hayan apreciado. Lo interesante de este dibujo es que, aunque tenía un valor incalculable, la gente que lo veía todos los días, la gente que quizás lo admiraba o quizás lo pasaba por alto y lo ignoraba, no se daban cuenta del gran valor que tenía. Lo mismo se podría decir de cualquier cristiano. El mundo nos mira y quizás hasta nos desprecia. Quizás en nuestros trabajos nuestros compañeros hacen bromas acerca de nuestra fe. El mundo obviamente las resiste. Estamos viviendo en tiempos inhóspitos al Evangelio. Estamos viviendo tiempos antagónicos. El espíritu del anticristo, como decía el apóstol Juan, se siente por doquier, y hay un antagonismo marcado en cuanto a todo lo que es cristiano. Pero lo cierto es que cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, él reconoce la verdadera altura de lo que es ser un hijo de Dios. Si recuerdas el mensaje de la semana pasada, Pablo describe en palabras bien claras lo que es un cristiano. ¿Te acuerdas que dijimos que él era una persona santa? Quiere decir separado del mundo de las tinieblas, trasladado al reino y separado al reino de la admirable luz de Cristo. Nos dimos cuenta de que Dios nos había separado de ese mundo para sus propósitos eternos. También Pablo decía en el segundo verso, que ellos eran fieles, porque la palabra fidelidad viene de la misma raíz de la palabra fe. Y lo que quería decir es que ellos eran personas que vivían sus vidas agarrados del Dios en quien habían creído. Eran personas llenas de fe. Y por último, él describió que eran personas que estaban en Cristo. Y dijimos que esa es una expresión que Pablo acuña, donde él dice específicamente que nosotros hemos entrado en Cristo a una nueva posición, a un nuevo estado en nuestra relación con Dios. Y ahora Pablo va a explicar más en detalle los privilegios y las bendiciones que tú y yo tenemos por el mero hecho de estar en Cristo Jesús. Él las va a enumerar, pero para que nosotros podamos entenderlo, Pablo nos va a hacer reconocer que nosotros somos un pueblo bendito, que somos una raza bendita, que somos gente que goza de un gran número de bendiciones, pero que nosotros debemos entender y apropiarnos. Si no, nos puede pasar como el cuadro de Dürer, con un valor incalculable, pero que no es reconocido inclusive por nosotros mismos. Nos pasaría a personas que son inmensamente ricas, pero viven en absoluta pobreza porque no han descubierto la riqueza que gozan. Recuerdo la historia de un tejano que tenía algunas tierras, algunas vastas tierras, era dueño de un gran territorio, pero era una tierra seca, árida, que parecía un desperdicio y no tenía propósito alguno, hasta que décadas atrás descubrieron uno de los yacimientos de petróleo más ricos en sus tierras, y este hombre que había estado al borde de vender sus tierras porque estaba apretado económicamente, de pronto llegó a ser uno de los varones del petróleo. Él era rico y no lo sabía. A ti, a mí nos puede pasar lo mismo. Pero por eso es que Pablo nos va a decir
que nosotros somos ricos. Nos va a decir que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y para explicarnos toda esa plétora de bendiciones que tú y yo tenemos con Dios, Él nos va a describir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios mismo, el que opera en nosotros para que entendamos la procedencia de esas bendiciones, que nosotros también entendamos lo valioso que es para nosotros apropiarnos de ellas, y luego cómo el Espíritu Santo también nos va a ayudar para que nosotros podamos activarlas y vivirlas en el hoy y ahora. Lo primero que yo quisiera mostrarte es que estas bendiciones tienen una procedencia, y nuestro Padre Celestial es la fuente de estas bendiciones. Pablo comienza en el verso 3 con lo que algunos piensan que llegó a ser un gran himno en la iglesia primitiva. Él comienza con un derroche de alabanza. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, desde el mismo principio, Pablo te abre el panorama y te dice que ser un hijo de Dios o una hija de Dios es algo mucho más valioso de lo que a veces nosotros pensamos. Porque si tú notas, dice que el Padre Celestial mismo tomó cartas en el asunto, y es nuestro Padre Celestial quien puso tu mirada en ti, cristiano, mucho antes de que el mundo fuese. Ahora, yo no sé cómo tú te sientes, pero inmediatamente eso hace que nosotros nos rasquemos la cabeza, porque tú y yo vivimos como vivimos. Estamos atados a las dimensiones del tiempo y el espacio. Hablarnos de la eternidad nos parece a nosotros algo que es inexplicable, a veces inconcebible. Pero tú tienes que entender algo. Si es cierto que tú y yo miramos el pasado como el día de ayer, o miramos las circunstancias presentes y el futuro nos parece un enigma, que todavía un porvenir que es impredecible, aunque aspiramos a lo mejor y planeamos para lo mejor, desde el punto de vista de Dios, porque Dios es eterno. Dios mira desde su posición en la eternidad el pasado, el presente y el futuro, y todo está abierto delante de Él como un libro abierto. Dios sabe todas las cosas, pero dice que desde entonces Dios tenía un propósito eterno contigo, y por eso te escogió a ti antes de la fundación del mundo. Es interesante que, si tú recuerdas quizás en la juventud o lo has hecho recientemente, muchas veces nosotros participamos en deportes en nuestras barriadas o barrios o en nuestros pueblos, donde los jóvenes se reunían a jugar fútbol, por ejemplo, o béisbol, o el deporte que fuese, y se escogían unos a otros, y quizás los dos mejores jugadores o los líderes del grupo de jóvenes escogían a su equipo y tomaban turnos para escogerlo. Y si tú eras uno de los primeros que escogían, tú te sentías orgulloso, ¿no es cierto? Reconocido por tus habilidades y destrezas en el campo. Pero si eras el último, te sentías quizás un poquito agraviado, pero aliviado de que por lo menos eras parte del equipo. Bueno, aquí te dice que Dios te escogió antes de que tú tuvieras méritos o razones meritorias para que la gente pudiera decir: escógelo a Él es bueno, Él se lo merece. Lo que nos dice aquí es que Dios nos escogió por su abundante gracia y misericordia. En otras palabras, no lo merecíamos, pero Dios nos escogió y nos puso en Jesucristo. Lo que nos dice es que Dios lo hizo porque tenía un propósito en mente. Y el propósito de Dios era para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esa es no solamente uno de los propósitos que Dios tiene en tu vida, es una de las promesas que Él te va a cumplir. Ahora quizás tú digas: pero pastor, yo sé lo que la Biblia dice, pero cuando yo me miro en el espejo de mi conciencia, pastor, yo lucho, yo todavía no he llegado a ese punto. Yo a veces tengo mis arrebatos o tropiezo con mis tentaciones. Yo siento que no merezco esa elección que Dios ha hecho en mi vida. Pero otra vez, Dios ha prometido empezar y terminar la obra en ti. Tú te sientes así, pero es que Dios todavía no ha terminado contigo.
Pero si tú te pones en las manos de Dios, verás que Dios va a hacer más de lo que tú te imaginas o piensas por el gran poder que Él tiene. Porque cuando Dios te escogió para que fueras santo y sin mancha, Dios no esperaba que tú lo hicieras por tus propias fuerzas. No, Él te agarró y te puso en el vínculo de su familia para que dentro del seno espiritual de su hogar, en su presencia, tú fueses transformados. Y Él hizo todo lo posible para que ese propósito que Él tiene para ti se cumpla. Eso quiere decir que Dios no solamente te adoptó, va a decir Pablo, Él te adoptó en su familia. Él te escogió como un hijo amado. Recuerdo la historia de una madre que tenía un hijo adoptivo y luego, por uno de esos milagros de la vida, y su esposo, después que habían adoptado un niño, pudieron concebir otro hijo. Y ella decía, el hijo, una vez, el hijo mayor, sabiendo que era adoptado, le dijo, mamá, yo sé que mi hermano es tu hijo, debe ser tu hijo preferido porque aunque tú no lo demuestras, yo sé que pues es tu hijo, es carne de tu carne. Y la mamá le dijo, no, mira hijo, yo a usted les amo con el mismo amor, le dijo ella, al hijo mío porque sí, es un regalo de Dios, pero a ti te amo porque Dios me dio el privilegio de escogerte. Y de pronto aquel joven que se sentía quizás un poco rechazado, de pronto se dio cuenta que a los ojos de su mamá ambos eran amados. Y eso es lo que aquí nos dice, que Dios nos adoptó y nos hizo aceptos. Él nos dio aceptación. Él nos dice, mira, yo te escogí y ahora tú eres la delicia de mis ojos. Como un bebé en su cuna que sus padres lo miran y se desviven y todavía no ha hecho nada para merecerlo. Ese es el gran amor de Dios, porque Dios dice, con amor eterno te he amado y por eso extendí sobre ti mi misericordia. Él también dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, en el Salmo 27, con todo Jehová me recogería, decía David. Entonces tú eres acepto, Dios te mira con ojos de aceptación. Pero quizás tú levantes una objeción y digas, pastor, eso suena bueno, pero lo cierto es que suena demasiado bueno para ser verdad, porque yo no me siento que merezco estos privilegios, no me siento que debo recibirlos. Y tienes toda la razón. Ninguno de nosotros lo merece, pero lo precioso de la gracia de Dios es que es recibida como lo que es bondad que no merecemos, bondad inmerecida. Pero tú reconoces que es que tú necesitas ciertos cambios en tu vida. Y por eso es que esta obra de la salvación envuelve a las tres personas de la Trinidad. Si el Padre es el que nos escoge, el que derrama su abundante gracia sobre nuestras vidas, el que nos adopta como hijos amados, el que nos hace aceptos en Cristo Jesús. Pero ahí es donde vemos que el Padre hace toda esa parte que le corresponde, pero luego llama al Hijo para que él haga la parte que a él le corresponde y que permite que nosotros podamos ser dignos de sentirnos hijos de Dios. Y es porque la obra de Jesucristo en nuestra vida abre la puerta. La obra de Jesús, tú sabes que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Antes de que Él viniera a la tierra, Él ya existía. Él era el amado de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Había vivido por la eternidad. Pero cuando Él vino a la tierra, Él hizo una obra a tu favor y al mío, que permite que ahora tú y yo podamos presentarnos delante de Dios, no con nuestros méritos que no son suficientes, sino con los méritos de la rectitud que Él hizo y obtuvo aquí en la tierra. Ahora esa rectitud, esa santidad nos es imputada cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso es que Él nos dice que Jesucristo ha llegado a ser nuestro mediador. Si tú notaste en el verso 5, Él dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En otras palabras, por medio quiere decir que Jesucristo es el mediador entre nosotros y el Padre Celestial. Jesucristo es el intermediario, es el puente, es el punto que está en la brecha entre dos partes para unificarlas. ¿Y cómo lo hizo Jesús?
Bueno, él sigue adelante y dice, porque hemos recibido redención por su sangre, el perdón de pecados. Un cristiano es una persona imperfecta y pecadora que ha creído en Jesucristo y la obra de Jesucristo para perdonarlo, limpiarlo y redimirlo. La palabra redención en la Biblia es usada y en el Nuevo Testamento es profundamente explicada en términos de lo que la palabra redención significaba en el tiempo de Pablo. Era una palabra de mercado, se usaba en la compra de esclavos. Un manejador de esclavos, un esclavizador, tenía sus esclavos, los llevaba al mercado, los ponía a la venta. Y la gente que iba les compraba y los usaba como criados, como sirvientes, dependiendo de su nivel educativo, de las destrezas que tuviera o de la fuerza que tuviera. Podían llegar a ser esclavos muy valiosos. Algunos esclavos eran tan valiosos que llegaban a alcanzar altas posiciones dentro de una familia. Algunos tenían destrezas médicas, llegaban a ser los médicos de la casa. Otros tenían habilidades contables y llegaban a ser mayordomos y trataban y manejaban los asuntos de sus dueños. Para ellos era importante comprarlos, ¿no es cierto? Invertir en ellos. Eran herramientas vivas, llamaban a los esclavos. Pero había otros, una gran minoría, que a veces compraba esclavos y los hacía libres, porque ellos pensaban que ellos también merecían su libertad. Y eso ha pasado a través de todas las épocas, interesantemente. Abraham Lincoln se cuenta una vez que fue una de estas subastas de esclavos aquí en Estados Unidos y compró a una persona y la persona llegó a hacer su propiedad y cuando vino él tomó los papeles, los rompió y le dijo: te compré para hacerte libre. Y la mujer, era una mujer, dijo, emocionada, dijo, si usted es así, usted es la clase de amo que yo quisiera tener. Una persona que me trata con dignidad, ¿no es cierto? Hoy día hay agencias cristianas alrededor del mundo que luchan contra el tráfico humano y a veces compran niños y niñas del mercado de esclavos porque les quieren dar una nueva vida y una nueva oportunidad. Eso pasa en lugares como en Asia, en África y otros lugares. Pero lo más precioso de todo es que el Señor Jesucristo vino hasta nosotros y se hizo no solamente nuestro mediador, sino nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. La ira de Dios vino sobre Él y a través de su muerte en la cruz del Calvario, Él procuró el perdón de nuestros pecados. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, pero Jesucristo tomó nuestro lugar, tu lugar, mi lugar, para que ahora nosotros pudiéramos ser comprados por la preciosa sangre de nuestro Salvador. En otras palabras, Dios te compró a ti no con oro ni plata. Él pudo haber pagado hasta galaxias, pero el diablo siempre pudiera decir de ti, bueno, ¿qué es eso para Dios? Si Dios es dueño de todo, suya es la tierra y toda su plenitud, suyo es el universo entero y las galaxias, ¿qué era para Dios pagar eso? No era nada, no eres especial, no eres digno de sentirte amado de Dios. Pero mira lo que Dios usó para comprarte. Él compró lo más preciado que Él tenía, la sangre preciosa del Hijo de su amor. Lo entregó por ti, para que ya tú no vivas para ti mismo, sino para que vivas con un más elevado propósito. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Él nos está diciendo que ahora que Cristo nos compró en la cruz del Calvario, ahora que Dios ha dado ese alto precio, lo hizo para hacernos parte de su familia, para que el propósito de Dios de adoptarnos hiciera una realidad, para que nosotros pudiéramos ser redimidos por la sangre de Jesús y ser parte de la familia de Dios, porque Dios tiene un gran plan, no solo para tu vida, no solo para tu familia. Dios tiene un gran plan para la creación. Y Él nos dice que el gran plan de Dios, el gran proyecto de Dios, es volver a reunir todas las cosas. Reunir todas las cosas en Jesucristo.
Así como antes de que el hombre cayera en su pecado y hubiera aquella rebelión satánica, todas las cosas estaban unidas en Cristo Jesús. Ahora Dios quiere restaurarlo después de la caída del hombre, después de la entrada del pecado en el mundo. Ahora Dios quiere, a través de este proceso que estamos viviendo en la historia, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una meta y Dios siempre las cumple, Dios siempre prevalece. Cuando tú miras alrededor tuyo, tú dices, la verdad que las cosas no están bien, las cosas parece que están empeorando, ¿dónde vamos a parar? ¿Qué va a pasar con todo esto? Pero déjame decirte, tras bastidores, Dios está obrando y Dios está por traer al descubierto cosas que tú no te imaginas y avivar a esta nación y avivar la iglesia y avivar tu vida y la mía. No pierdas la fe de que Dios está en control, porque la Biblia es clara en cuanto a eso. Dios es el soberano Señor del cielo y de la tierra y Él está en control y tu vida está en sus manos. Y Él no solamente tiene un propósito tuyo al escogerte, no, Dios te escogió pensando en la eternidad. Y por eso Pablo sigue hablando y él dice, y Dios por eso te ha preparado una herencia que está más allá de este mundo, a lo que Dios tiene preparado para ti, porque este mundo y su deseo pasa, pero los que creen en Dios permanecen para siempre. Y lo que Dios tiene para ti es esta herencia. Pedro la describe en su primera carta como una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, inmarchitable, preparada y reservada para vosotros en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios. Lo que Él te está diciendo es que más allá de esta vida hay una eternidad. Esta vida no es todo cuanto hay, que los sinsabores y las pruebas y lo que estamos viviendo ahora, el fuego de las pruebas que estamos atravesando ahora mismo son pasajeras, pero nos esperan mejores tiempos, un mejor porvenir, porque Dios nos escogió, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y Dios nos prepara un destino de gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabes que tú pudieras decir, bueno, pastor, está bien, sé que el futuro está asegurado, pero ¿qué de el aquí ahora? ¿Qué de nuestras vidas hoy? ¿Cómo enfrentamos la vida? Y por eso es que yo te digo que esta preciosa salvación que Dios ha preparado para ti, cada miembro de la Trinidad está envuelto. Vimos cómo el Padre te escogió, hizo el plan, y cómo el Hijo vino para ayudarte, para que fueses digno de ser parte de ese plan, a través de su muerte a tu favor, a través de su sacrificio, de ser tu sustituto en la cruz del Calvario. Ahora verdaderamente eres redimido y perteneces a Dios. Pero hay un tercer aspecto que es sumamente importante y tiene todo que ver con el aquí y ahora. Y esa es la obra de la tercera persona en la Trinidad, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que consuma todo lo que Dios ha hecho, todos sus planes. El Espíritu de Dios es el que viene y opera desde donde tú estás, desde dentro de ti, para que después de haber creído en Jesús, tú seas transformado interiormente. Como decía él, dice en el verso 13, habla de tu conversión, dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. Mira lo que está diciendo, está hablándote del día en que tú te convertiste, el día en que tú entregaste tu corazón a Cristo. Dice, desde ese día Dios empezó una obra en ti. ¿Cómo lo hizo? Dice, porque fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mira lo que está pasando. Lo que Él te está diciendo es que el Espíritu de Dios ha venido para hacer una obra en ti. Lo primero que Él hace es que Él te sella. El sello es una marca que indica propiedad, ¿no es cierto? Si tú estás en una clase de escuela dominical y te da un manual, y tú lo primero que haces muchas veces es escribirle tu nombre, ¿verdad que sí? Con ese nombre tuyo, en ese manual tú lo estás sellando.
Está diciendo a los demás, esta es mi copia, ¿no es cierto? Si llega el momento en que fuiste al baño, se terminó la clase y te pusiste a conversar y vas a recoger tus cosas, tú buscas tu manual y buscas tu nombre, para asegurarte que no te llevas otro ajeno, sino que te llevas el tuyo porque tiene tu nombre, porque fue sellado con el nombre tuyo sobre ese manual o el libro, lo que sea. De igual manera, tú sabes que el sello de la marca de una compañía muchas veces está puesta sobre las mercancías, ¿no es cierto? Todos conocemos el símbolo de la Nike, o conocemos el símbolo de la Adidas, o en los artículos deportivos, o conocemos la marca de los automóviles y sabemos cuál es la marca del Honda o del Toyota o del Mercedes-Benz, ¿no es cierto? O del Rolls-Royce o el carro que sea. ¿Por qué? Porque reconocemos la marca, ¿no es cierto? Es un sello que nos indica que ese vehículo fue producido, fue hecho, es propiedad en términos de cualidad, pertenece, calidad reproductiva de la compañía que lo hizo, ¿no es cierto? Que lo produjo, ¿no es cierto? Pero déjame decirte, aquí lo que te está diciendo es que cuando el Padre que te había escogido desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo que había venido aquí a la tierra para asegurarse de que hiciera lo que tenía que hacer, su obra perfecta para que tú entraras por esa puerta. Pero ahora el Espíritu Santo viene como un depósito. Por la palabra arras quiere decir depósito. El Espíritu de Dios es enviado para darte la seguridad de que la obra que Dios ha empezado en ti, Él la va a completar, Él la va a perfeccionar. Él quiere que tú tengas la seguridad de tu salvación, que tú sepas que la salvación no es un boleto que tú compras y te vas al cielo y que se puede perder de la noche a la mañana. No, la salvación es un proceso en el cual el Dios Trino trabaja y ha trabajado desde la eternidad para redimirte y para llevarte al cielo, para que tú cumplas el propósito para el cual fuiste creado. Para que un día en la eternidad tu llamado eterno sea cumplido y realizado, y un día gobiernes y reines con Cristo y ministres al corazón de Dios, porque también serás un sacerdote o una sacerdotisa que adorará a Dios. Y por eso el Espíritu Santo es puesto. Tú llegas a ser, tu cuerpo en cierta medida llega a ser un templo del Espíritu de Dios. Nos dice Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20. Tú eres templo del Espíritu de Dios. El Espíritu del Dios vivo mora en ti. Y el Espíritu Santo es una persona. Él tiene una mente, un intelecto. Él tiene un corazón, tiene emociones. Él tiene una voluntad. Él cumple con los requisitos de una persona. Él no es una fuerza impersonal como enseñan algunos, como la electricidad. No, Dios es una persona. Su Espíritu es una persona. Y mira esto. El Espíritu está puesto en ti precisamente para empezar una obra de transformación de adentro hacia afuera, para que la imagen de Jesucristo se forme en ti. Pastor, ¿qué quiere decir con eso de la imagen de Jesucristo? El carácter de Jesucristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Jesús. Y cuando tú piensas en Jesús, ves esas 9 cualidades: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, humildad, templanza, dominio propio. Esas son las cualidades que Jesús exhibe en su carácter. Por lo menos 9 de ellas. Y son las 9 cualidades que el Espíritu de Dios te ayuda y las desarrolla a través de ti. No son 9 cualidades que tú desarrollas por esfuerzo personal. No, el Espíritu las reproduce en ti. A medida tú rindes tu vida a Él. A medida tú te apropias por fe de lo que Él ya ha hecho. A medida tú caminas con Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos a todo lo que Dios ha hecho, a esta gloriosa salvación que Dios nos ha dado? Bueno, manera sencilla, primero con gratitud. Pablo lo hace. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Segundo, con tal amor que Dios te ha mostrado, con esa abundante misericordia en que te ha hecho acepto en el amado, ha hecho sobreabundar sobre ti su enorme bondad.
¿Cómo tú vas a responder? Bueno, si Dios te ha amado de esa manera, tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Segundo, tenemos que dar por puesto lo que Dios ha declarado. Si Dios dice, yo he sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, entonces, Señor, gracias por esas bendiciones. Señor, quiero conocerlas, quiero apropiarlas, quiero saber todo lo que tú me has dado, cuál es esa gloriosa herencia, para que entonces yo pueda vivirla aquí ahora y ser una bendición a los demás. Finalmente, también con esperanza, sabiendo que aunque las pruebas y las tribulaciones que pasemos ahora son temporeras, hay un porvenir glorioso que nos espera y podemos con fe enfrentar el futuro y el presente, sabiendo que tú y yo estamos en las manos de un Dios que nos amó de tal manera que hizo todo esto por nosotros. Entonces vamos a acercarnos al trono de la gracia. Vamos a declarar lo que Dios ya ha hecho y vamos a gozarnos en esta preciosa salvación. Y si aún no la hemos obtenido, vamos a venir a Cristo y vamos a recibirla por fe, confesando nuestra necesidad de Él, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole que perdone nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Oremos. Oh Padre, qué precioso es tu amor. No hay palabras que puedan describir todo lo que la salvación es para nosotros. Somos un pueblo bendito realmente, somos linaje escogido, real sacerdocio, un pueblo favorecido, una familia favorecida, hijos amados y deseados. Oh Padre, reconocemos que no lo merecemos, pero es por tu gracia que lo recibimos, Señor. Es porque tu Hijo amado pagó el precio de nuestra redención. Y es porque tu Espíritu Santo está obrando en nosotros. Oh Señor, ayúdanos a confesar y a dejar atrás todo lo que sea antagónico a estos propósitos. Sacamos de nosotros, nos despojamos de nosotros, de todo pecado que hay en nosotros, Señor, que nos robe de todas estas bendiciones. Oh Señor, despojamos de nosotros mismos la incredulidad, sacamos de nosotros mismos el temor, rechazamos, Señor, todo pensamiento de arrogancia, todo pensamiento pecaminoso, lo echamos de nosotros, Señor, y te pedimos, ayúdanos a apropiarnos de todo lo que nos has dado, de todo lo que nos has hecho. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestro amor, limpia nuestros sensores y receptores espirituales para que nosotros podamos entender esta profunda revelación de quiénes somos en Jesucristo. Y Padre, danos esperanza, danos fortaleza. Y Señor, si aquí hubiese alguien que no te ha conocido, oh Padre, yo le presto las palabras, pero te pido que ellos le pongan el corazón cuando las repitan y que puedan decirte, Dios mío, vengo a ti, te pido perdón por mis pecados, reconozco que necesito a Jesucristo. Oh Dios, ten misericordia de mí, ven a mi vida ahora mismo, por medio de tu Espíritu Santo y cámbiame, hazme la persona que tú quieres que sea. Yo creo que Jesucristo murió por mí y lo recibo como mi Salvador. Gracias, Dios mío. Y si tú hiciste esta oración, que Dios te bendiga y te guarde, te fortalezca y se revele profundamente a ti a través de la palabra, para que conozcas que Cristo es tan real en tu vida ahora como el piso donde tienes puestos los pies. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Y Señor, pedimos que tú les libres del mal, de la tentación y del maligno, que les ayudes a encontrar una iglesia donde puedan congregarse y conocer más de ti. Padre, gracias por escucharnos. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y ahora, amados, te enviamos con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Tu palabra cada día es un río de agua viva que sacia mi interior. Y te busco cada día, allí donde querías, postrado en oración. Y mi voz clama a mi Dios. Derrámate sobre mi vida, quiero ser de ti, mi Dios, que tu espíritu llene mi corazón. Quiero darte mi futuro y lo que soy. Quiero ser de ti, mi Dios, y sentir tu dulce unción, porque tú eres lo mejor, porque tú eres lo mejor. Tu amor es sin medida y sin ti yo no podría. De tu mano estoy mejor. Yo creo con mi vida que solo tú eres mi alegría. Me consume mi interior y mi voz clama a mi Dios. Derrámate sobre mi vida, quiero ser de ti, mi Dios, que tu espíritu llene mi corazón. Quiero darte mi futuro y lo que soy. Quiero ser de ti, mi Dios, y sentir tu dulce unción, porque tú eres lo mejor. Y cuando esté el día malo, no temeré, en ti yo confiaré. Bajo tus alas andaré y allí me quedaré a tus pies. Derrámate sobre mi vida.